Ayer ya hemos escuchado muchas palabras de la Biblia a través de este seminario. También anoche y anteayer se predicó 2 veces el Evangelio de Salvación. Es una buenas noticias de mucha paz, de mucha alegría. A través de este Evangelio, gracias a Dios, muchos nuevos hermanos han nacido de nuevo, han recibido la salvación. Sin embargo, no podemos estar contentos siempre. Algunos hermanos sienten mucha tristeza, porque primero, intentaban mucho de invitar a sus familias y sus amigos, no vinieron, y algunos después de acabar de escuchar todo, pero todavía no han entendido la eterna redención. Algunos hoy no vienen. Sin embargo, amados hermanos, nosotros estamos haciendo buena obra con el Señor, ¿no? Y quiero que nos animemos más, ¿no? Esforcémonos siempre. Gracias, hermanos. Vamos a orar juntos para iniciar este culto. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, Jehová Dios, el único Dios verdadero. Tú eres muy digno de recibir toda nuestra honra y alabanza, especialmente por tu gran salvación, para salvarnos del infierno, para limpiar todos nuestros pecados. Tú enviaste a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, a este mundo. Y el Señor Jesús murió en nuestro lugar. Sufrió tan gran dolor y derramó toda su sangre y cumplió la eterna redención. Y dejó una palabra muy preciosa: consumado es. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador y Señor. Nuestra vida es tuya. Es muy digno, Señor. Y gracias a Dios, acabamos este seminario bien. Gracias a Dios, tenemos muchos nuevos hermanos. Te rogamos que los guíes, los protejas para crecer bien en la fe por tu iglesia, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a los servidores fieles también. Protege a todos nosotros de este mundo, del pecado. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, iniciemos con este versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, lo que más enfatiza la Biblia es Jesús, ¿no? La palabra más importante de la Biblia es la salvación. Aquí, redención. Esta palabra significa libertar a alguien pagando su precio, como un esclavo o deudor. Jesús dio su sangre para pagar el castigo de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y la vida está en la sangre, ¿no? Jesús murió una vez
en la cruz hace 2000 años atrás. No obstante, su eficacia es eterna, para siempre. Por lo tanto, no solamente han sido solucionados nuestros pecados del pasado, sino hasta los del futuro. Fueron completamente perdonados en la cruz de Jesucristo. A esto se refiere la eterna redención. Este versículo es bastante importante, ¿eh? Entonces, vamos a leerlo en otra versión también. Palabra de Dios para todos. Leemos juntos. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Amén. Hoy, primero vamos a aprender sobre el lugar santísimo. ¿Dónde es el lugar santísimo? Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y luego les hizo levantar el tabernáculo. Era para que Dios estuviera con ellos. Este tabernáculo simboliza en primer lugar a Jesús y segundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Immanuel. El Immanuel significa Dios está con nosotros. Dios habita, moraba en Jesús. Por eso este tabernáculo simboliza primero a Jesús. También la iglesia es la morada de Dios, en la cual Él está junto con sus hijos. ¿Ok? Este dibujo es una breve estructura del tabernáculo. Vamos a recordarlo. Primero, ¿qué hay? La puerta. Y segundo, el altar del holocausto. Y luego la fuente del agua. Y al fin, el lugar santo y el velo y el lugar santísimo. Es la parte más interior del tabernáculo. Jesús entró ¿hasta dónde? Al lugar santísimo, allá. Dios descendía en el lugar santísimo. Y para llegar ahí, debía pasar todos ellos, la puerta, el altar, la fuente, el lugar santo, el velo, al final, el lugar santísimo. Esto representa la etapa necesaria para que un pecador pueda llegar ante Dios. ¿Okay? Primero, ¿qué es? Respóndame. ¿Cuál es primero? La puerta. La puerta, ¿qué representa esa puerta? Jesús. Leamos juntos Juan 10, versículo 9. Yo soy, Jesús dio la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta que debe entrar primero, debe pasar primero para llegar a Dios es Jesús y su salvación. Y al pasar la puerta se ve el altar del holocausto, ¿no? En este altar, los animales eran ofrecidos como sacrificios. Esto representa la muerte de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte. ¿Por qué razón? Por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Su muerte es eterna, eficaz eternamente. Cristo no era culpable, no tenía ningún pecado. Aún así murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Muy bien. Y después de la puerta y el altar,
¿Qué estaba? Tercero, fuente, ¿no? La fuente de agua. Ese agua, ¿con qué propósito? Para tomar, para beber, ¿no? El agua es para lavar, es decir, hacer limpio, ¿no? Ese agua representa también la sangre de Cristo, la cual lava nuestros pecados. También simboliza la palabra de Dios. ¿Okay? Apocalipsis 1, 5. Leamos juntos. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿No? Nuestros pecados no se pueden limpiar con jabón o con cualquier agua, sino solamente con la sangre de Jesucristo. También, ¿cómo podemos recibir esa salvación? ¿No? A través de la palabra. Efesios 5, por eso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué es el agua verdadero para lavar nuestra vida? Por la palabra, ¿no? Por la palabra. Okay. Después de pasar la fuente, finalmente llega frente a la entrada del tabernáculo. Por fuera, miren bien, ¿se ve muy bonito? No. Por fuera se tapaba con una cubierta de pieles de tejón como cedro. Tejón. Parece humilde, ¿no? Parece humilde por fuera. Esto también representa la apariencia de Jesús físicamente. ¿Acaso Jesús era muy guapo? No. No, la Biblia dice no. Isaías 53, versículo 2. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Físicamente, su apariencia no era bueno, como tabernáculo. Sin embargo, dentro del tabernáculo había columnas y muchos utensilios de oro. Era muy hermoso, ¿no? Así, Jesús también. Jesús es así. Dentro de Jesús ya tiene todo tesoro celestial, ¿no? Mire, allá, ya entramos. La primera parte del tabernáculo ahí se llama el lugar santo. Y la otra parte, detrás, allá, es el lugar santísimo. Estas dos partes estaban divididas por el velo. En el lugar santo, mire, había 3 objetos. ¿Qué? El candelero de oro para iluminar, y el altar del incienso, y la mesa del pan. Recordemos, ¿qué? Primero, candelero de oro, altar del incienso, mesa del pan. El candelero representa a Jesús, porque Jesús es la verdadera luz del mundo, ¿no? Juan 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. También, incienso. En la Biblia, el incienso simboliza, ¿qué? ¿Sabe? El incienso simboliza, la oración, muy bien. Jesús oró. Jesús está orando ahora también para nosotros.
Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también Jesús salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo. Jesús está vivo, simple, para interceder, para orar por nosotros, ¿no? Okay. Jesús está orando, Jesús está intercediendo para nosotros, ¿no? Y pan. Mire, el tabernáculo mismo y todas las cosas que hay dentro del tabernáculo, todos representan a Jesús. Jesús es el pan. Pan. ¿Es rico? ¿Muy rico? Muy bien. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Okay. Y está el velo aquí, mire. Y detrás de esto está el lugar santísimo. Está abierto, ¿no? Mire, pero en realidad este velo siempre estaba cerrado para dividir el lugar santo y del lugar santísimo. Solamente una vez al año se abría para que el sumo sacerdote entrara con la sangre del animal. Y pronto se cerraba otra vez. ¿Por qué? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Jehová. Jehová descendía encima de este arca. Dentro de ella había tres cosas. Primero, una urna de oro que contenía el maná. Fue guardada para que los descendientes de Israel recordaran que Dios le dio el maná a su pueblo en el desierto por 40 años, ¿no? Esto simboliza a Jesús también, porque Jesús es el maná celestial, el alimento divino. Y segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Mire, de una madera muerta ya floreció. De una madera muerta floreció. Esa vara representa la resurrección de Jesús. Y las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Representa a Jesús, quien cumplió la ley de Dios. El sumo sacerdote echaba acá la sangre del animal por el perdón de pecado de su pueblo. Echaba allá la sangre. Representa que la sangre de Jesús cubrió la ley. Mientras el velo estaba cerrado, como así, no se veía el lugar santísimo. Casi siempre estaba cerrado. Entonces, ¿por qué razón? Vamos a pensar. ¿Por qué razón era necesario el velo, este velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo? Esta pregunta es muy importante. Debemos solucionarla. Distingan bien, por favor. El lugar aquí santo y el lugar santísimo. ¿Parece muy similar? El lugar santo y santísimo, ¿ok? Había muchos sacerdotes. No era solo uno. Muchos había. Muchos sacerdotes. Entre ellos, solo uno. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año nada más. Por el contrario, miren bien, en el lugar santo, los otros sacerdotes tenían que entrar cada día. ¿Por qué? Para cuidar y cambiar el aceite, el incienso y el pan, ¿no? Cada día ellos debían entrar hasta aquí. Pero, mire, aún los sacerdotes tenían pecados. Sí. Por eso, si se encontraban con Dios
santo, ellos morirían, ¿no? Por eso, para tapar entre Dios y el hombre este velo era muy necesario. Si no, nadie podía entrar con gran temor. Hermanos, quiero decirles por adelantado que después que se consumó el eterno perdón de pecados, ya no hay ninguna razón para que el velo exista. ¿Ok? El eterno perdón de pecados se puede decir en otras palabras que la eterna redención. Eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo se cumplió la eterna redención. Para siempre. El pecado de todos los hombres fue perdonado en Él, desde el principio hasta el fin. Eternamente. Por eso, cuando la eterna redención fue consumada, el velo terminó siendo innecesario. ¿Entiende? No era necesario nada. Por esa razón, en el momento cuando Jesús expiró, una cosa maravillosa sucedió. ¿Qué? El velo se rasgó. El velo se rasgó. ¿Cuándo? Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz. ¿Qué palabra gritó Jesús? Consumado es. Y expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos. En dos. También mire, de arriba abajo. Miren bien, por favor. La Biblia claramente dice que el velo se rasgó en dos. La dirección era de arriba abajo. De arriba abajo. Imaginemos, hermanos, si los hombres lo rasgarían, entonces obviamente se rasga ¿de qué parte? De abajo arriba, es obvio. La palabra de arriba abajo quiere avisarnos que ¿quién lo rasgó? Dios, ¿no? De arriba. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar e invitar al hombre. Vengan a mí sin temor, porque ustedes tienen libertad. Puede entrar libremente. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Miren bien. En capítulo 9 de Hebreos habla sobre la eterna redención. Y en el siguiente capítulo 10. Leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Amén. El camino al lugar santísimo estaba cerrado por el velo, pero ahora este velo se rasgó por la muerte de Jesucristo y se abrió el camino a Dios, ¿no? Jesús es el camino de la vida. Juan 14, versículo 6. Leamos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas estas cosas se cumplieron por la eterna redención, por el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí?
por 잠깐 좀 멈추고, por 5 minutos, por 1 minuto, por favor, traten de memorizar. Ok, continuemos. Entonces, vamos a pensar en otra cosa. ¿Quién puede entrar al tabernáculo? ¿Quién? Respóndame, por favor. ¿Quién puede entrar al tabernáculo? Por supuesto, todos los hombres pueden entrar, todos, pero en realidad, realmente, ¿quién va a entrar ahí? Todos pueden entrar, ¿ok? Pero realmente, ¿quién va a entrar al tabernáculo? Piensen bien. Aquellos que no conocen nada, que Dios mismo rasgó el velo para darles libertad de venir ante Él. Todavía ellos tienen temor a entrar al tabernáculo, ¿sí o no? Solamente los que conocen que el velo ya fue rasgado por Dios y los que tienen fe de la eterna redención, ellos entrarán allá. Conoce y cree. Conoce y cree. Una vez más. Conocer y cree. Conocer y cree. Efesios 1, versículo 13. Para conocer el amor de Dios, debe oír la palabra de Dios. Efesios 1, 13. Leamos juntos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Conocer y creer. Para creer hay que conocer. Para conocer hay que oír la palabra de Dios. También recordemos, en el lugar santísimo había 3 objetos. ¿Cuál? ¿No? El candelero de oro para iluminar y el altar del incienso y la mesa de pan. Muy bien. Candelero, luz, ¿no? Incienso. ¿Qué representa incienso? Oración y pan. Los sacerdotes debían mantenerlos cada día. ¿Ok? Cada día. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes verdaderos para Dios hoy en día? ¿Acaso sacerdotes católicos o pastores? ¿Quiénes son los sacerdotes verdaderos hoy en día, ahora? Los salvos. Los salvos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí, ¿quiénes son vosotros sacerdocios santos? ¿Quiénes son ellos? Los salvos. ¿Cómo pueden saber? Capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los que obtienen la salvación por la fe son sacerdocio santo. ¿La fe en qué? La fe en el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo para siempre, ¿no? Y versículo 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y versículo 23, mire, ¿cómo hemos podido creer en Jesucristo y su salvación? A través del Evangelio, ¿no? Versículo 23, veamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, los que nacieron de nuevo por el Evangelio, ellos son los sacerdotes verdaderos de Dios. Ellos entran al lugar santo, sirven a Dios y tienen comunión con Él. ¿Ok? Entonces, los sacerdotes tenían que cuidar y llenar cada día el candelero, el incienso, el pan en el lugar santo, ¿no? Mire, les dije que estas tres cosas simbolizan a Jesucristo. Primero, también esto nos enseña que los salvos, como sacerdotes de Dios, ¿de qué forma tenemos que vivir? ¿Qué? Mire, primero, el candelero. El candelero, es decir, la luz. Jesús dio. Mateo 5:14. Vosotros, ustedes son la luz del mundo. Los salvos debemos vivir como la luz del mundo. Es muy oscuro. Tenemos que iluminar al mundo oscuro con la luz de la palabra de Dios y por nuestras buenas obras. Y segundo, el incienso. Necesitamos orar, hay que orar más, ¿no? Apocalipsis 8, versículo 4, leamos juntos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí los santos significa los salvos, los santificados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, vamos a orar cada momento por la vida correcta, ¿no? Y por otros hermanos, por su salud y por la iglesia también, por la predicación y por la gloria de Dios. Y tercero, primero, candelero y incienso. Último, pan. ¿Qué simboliza este pan para nosotros? Mateo 4, versículo 4. Leamos juntos. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia cada día, escuchar el sermón en la iglesia, obedecer y cumplir la enseñanza del Señor. Esto es la forma de comer el pan verdadero. Mire, el lugar santo de esta época es la iglesia. Como los sacerdotes cuidaban las tres cosas en el lugar santo, nosotros en la iglesia vamos a vivir como la luz del mundo, con mucha oración y recibiendo la palabra de Dios. Okay. Ahora Colosenses capítulo 1. Busquen su propia Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Leamos juntos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis
y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, oísteis y conocisteis. Por medio de oír y creer en el Evangelio, recibimos la salvación. No hay otra manera. Esto es nacer de nuevo como hijos de Dios. Disculpe. Mire, aquí, lleva fruto y crece. Para crecer, ¿qué necesita primero? Para crecer. ¿Ah? No. Para poder crecer, ¿qué necesita primero? Nacer, ¿no? Después de tener la vida, puede crecer, ¿sí o no? Por eso, primero debemos nacer de nuevo como hijo de Dios, por medio de oír y creer en el Evangelio, ¿no? Es muy necesario. ¿Dónde estoy? Disculpe. ¿Ah? En la iglesia. 예. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 a 11. Versículo 9 a 11. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí, para que andéis como es digno del Señor. Digno del Señor. Mire, aquí digno, en otra palabra puede decir conveniente, adecuado, ¿no? Conveniente, adecuado. Vamos a pensar, ¿qué es la forma digna de nuestra vida ante Dios? ¿Cómo es digno? Digno. ¿Cuál es la vida adecuada para los santos? ¿Cuál es la vida agradable para Dios? Esta palabra es bastante importante. Un ejemplo, cuando yo era pequeño, un profesor del colegio vino a mi casa y me dijo así, escúcheme bien por favor. Él me dijo, delante de mis padres, José, quiero pedirte que hagas solo una cosa nada más. Una cosa. Entonces, ¿será simple o difícil? ¿Será fácil o difícil? Una cosa nada más. Entonces, ¿así qué es, profesor? Solo una nada más. Así. Tengo que hacer solo una nada más. Sí, entonces será fácil. ¿Qué cosa es? Le pregunté. Él respondió, esto es, no debes preocupar a tus padres. Solo uno nada más. No debes preocupar a tus padres. ¿Fácil o difícil? Muy difícil.
En verdad, esa frase, no debes preocupar a tus padres, implica muchas cosas. Por ejemplo, si yo me enfermo, mis padres se preocupan, ¿no? Por ende, tengo que estar sano. También, porque si trato con amigos malos, o si soy muy perezoso y no estudio, mis padres se preocupan. No debes preocupar a tus padres. Mire, a pesar de que esa oración es muy corta, pero me ha demandado muchas cosas, un montón de cosas necesarias hasta ahora. Del mismo modo, la Biblia nos enseña muchas cosas. Sin embargo, vamos a recordar primero uno nada más. Vamos a andar como es digno del Señor. Nuestro Señor Jesús murió para nosotros, por nosotros. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Entonces, ¿qué creen, hermanos? ¿Cuál es la vida digna para Él? Por su sacrificio. Vamos a pensar esto. Mire, aunque hay muchas otras enseñanzas de la Biblia, esta palabra, como es digno para que andéis como es digno del Señor, con esa palabra podemos cumplir muchas enseñanzas en nuestra vida, digna, adecuada, agradable. Efesios capítulo 4, busquemos en su Biblia. Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí la vocación representa que el Señor nos llamó del pecado y salvó. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, no mientan, no mentamos, ¿no? Porque es un mandamiento, más bien ser honesto es digno ante nuestro Señor. Versículo 28. Versículo 28. El que hurtaba antes, ya está bien, ya ha pasado. El que hurtaba ahora, no hurte más, no hurte más. Ya somos la nueva criatura. No hurte más. No es porque si robas te vas al infierno. No, más bien, robar es digno para Dios o no. No, no es digno del Señor. Por eso, no vamos a robar. Capítulo 5, versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Convenir. Si algunos hermanos vienen bien a la iglesia, pero en la casa ven pornografía, esto no es digno del Señor, que está en todo lugar, ¿no? También, no tomen licor, alcohol. Versículo 17. Lentamente leamos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, no os embriaguéis con vino. Algunos quieren aprovechar este versículo. Dice, solamente no os embriaguéis, nada más. Entonces, ¿acaso estaría bien tomar alcohol sin embriagarse? Nada más, poquito a poquito. Hermanos, es más difícil tomar alcohol sin embriagarse. Es muy difícil. Desde el principio, desde poquito, vamos a dejar de tomar alcohol. Lo que debemos pensar primero es, ¿esto será digno del Señor o no? También, ¿qué opinan ustedes? Fumar cigarro, ¿estaría bien? Mire, la Biblia no menciona nada sobre fumar, nada. Aquí en Perú, los sacerdotes católicos fuman o no. ¿Sí? En Corea, sí. Los sacerdotes católicos fuman, toman alcohol. Ellos dicen, en la Biblia no sale, no fumen cigarro. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, tomar droga también estará bien, ¿no? Porque la Biblia no dice nada sobre droga. ¿Les parece digno? Por ejemplo, gracias a Dios. Cree en Jesús. ¿Qué le parece? ¿Es digno como un cristiano verdadero? Mire, la Biblia, nunca ha dicho sobre el cigarro. Sin embargo, podemos sentir, no es digno del Señor, ¿sí o no? Por eso no lo hacemos. Mire, vamos a pensar, siempre vamos a considerar, esa forma, esa vida es digna para el Señor o no. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Leamos juntos. Ignoráis. Busquen su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Versículo 20. 19, 20. Leamos juntos. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es verdad. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no debemos meter licor, humo de cigarro o droga en el templo de Dios. No es digno. Nuestro cuerpo no es nuestro, sino del Señor, porque Él compró nuestro espíritu, también el cuerpo, por su sangre. Mire, el criterio para decidir, voy a hacer esto o no, debe ser, ¿será digno del Señor o no? Y ¿será bueno para los hermanos o no? La fornicación, obviamente, no es digna del Señor. Capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 y 24. Veamos juntos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito. Significa, tenemos la libertad. Tenemos la libertad. Podemos hacer cualquier cosa.
Sí, sin embargo, no obstante, no todo conviene. No todo edifica a otros hermanos. Quiere decir, vamos a tratar de hacer lo conveniente y provechoso. Por ejemplo, wow, hoy hace mucho calor. Entonces, las mujeres, las hermanas, pueden llevarse, ¿cómo se llama? Hot top, nada más. Ya, mostrando su esto. ¿Cómo se llama? Top. Wow, parece muy bonita, ¿no? Pero normalmente los hermanos varones, ¿no? Puede ser una tentación, ¿sí o no? Entonces, ok, ustedes mismos pueden llevar top o hot, ¿cómo se llama? Hot pants, short, cualquier tipo de vestidura. Sin embargo, vamos a pensar, ¿es conveniente o no? ¿Puede edificar a otros hermanos o no? Ese pensamiento es muy necesario, hermanos. Okay. Tenemos que pensar, distinguir que esto es conveniente como un cristiano o no. ¿Es digno ante Dios? ¿Es bueno para la iglesia? Si no, a pesar de que queremos hacer algo y podemos hacerlo, por favor, no lo hagamos. No lo hagamos. Vamos a ver de nuevo Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Es primero, ¿okay? Agradándole en todo. Vamos a vivir para agradar a Dios. Y dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Llevar fruto en toda buena obra. Esa oración se puede decir también, llevar frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, leamos juntos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. También Efesios dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los frutos del Espíritu Santo representan el carácter digno o la actitud correcta de un cristiano verdadero. Todos los hermanos, vamos a esforzarnos en llevar estos buenos frutos cada día. Vamos a esforzarnos un poquito más. Obviamente no es fácil. Sin embargo, debemos esforzarnos en llevar estos frutos. Jesús dijo, Mateo 7, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, para que podamos llevar buenos frutos, primero debemos ser un buen árbol. Entonces, ¿somos buenos árboles o malos? Respóndame. ¿Eres un árbol bueno? No lo creo. Nacimos en Adán como un árbol malo. Sin embargo, por medio de nacer de nuevo en Cristo, fuimos hechos árboles buenos, ¿no? Por eso, ahora podemos llevar buenos frutos y debemos hacer así.
podemos llevar buenos frutos, como buenos árboles. Y debemos llevar buenos frutos. Mire, a pesar que nació como un árbol malo, hay una manera en que se puede ser un buen árbol. Esto se llama injertar. Injertar. En verdad, la parte abajo y la rama arriba son de diferentes árboles, pero se junta en uno. Esa fruta, ¿cómo se llama? Caqui. Caqui. Es muy rico, caqui. Cuando yo era pequeño, mi padre tenía muchos árboles de caqui. Entre ellos hay varios tipos. Mire, el árbol de la izquierda, en realidad, su raíz es fuerte. Y el árbol mismo es fuerte contra las plagas, muy bien. Pero sus frutos son chiquitos. Puede llevar un montón de caqui. Sin embargo, son chiquitos nada más. Casi no vale nada. Al contrario, este árbol de la derecha, sus frutos son buenos, grandes. Sin embargo, sus ramas son débiles y lleva poquito nada más, pocos, nada más. Entonces, yo vi varias veces que mi padre cambió este árbol en lo bueno. Esto es injertar, así, injertar. Entonces, creciendo este árbol, cambia totalmente. Puede ser un árbol que lleva muchos buenos frutos. Esa manera de injertar es muy similar a nacer de nuevo en Cristo. Mire, nosotros nacimos en Adán como árbol malo, pero nacimos de nuevo en Cristo. Ahora podemos llevar los frutos de Cristo, ¿no? Ahora somos nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esto es el secreto de nacer de nuevo en Cristo. Entonces, hermanos, ahora los que han recibido la salvación tienen la vida de Cristo. ¿Son buenos o malos árboles? ¿Árboles buenos o malos? Buenos. Quiere decir que básicamente estamos listos para llevar frutos del Espíritu Santo, básicamente, ¿no? Podemos llevar buenos frutos, pero no es todo. Debemos esforzarnos, ¿no?, en crecer, en cuidar de nuestra vida, para que buenos árboles den muchos buenos frutos. Hay otros requisitos, como abonarlos y cuidarlos bien. Abonar, regar. Busquemos Juan 15. Juan 15, versículo 1 al 5. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Todos leamos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Por favor, en esta palabra, concentrémonos en que yo estoy limpio por lavamiento de pecados por el Evangelio. Entonces, debido a esto, desde ahora, ¿qué debemos hacer? Permaneciendo en el Señor, voy a llevar buenos frutos, ¿ok? Debemos saber qué es permanecer en Jesús. ¿Qué es permanecer en el Señor? Es una palabra muy simple, porque ¿dónde está Él? ¿Dónde está Jesús? ¿No sabe? ¿Dónde está Jesús? En la iglesia. Mire, permanecer en Jesús es permanecer en la verdad, también permanecer en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la congregación de los hermanos salvos. La iglesia es la morada de Dios. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? En la iglesia. Entonces, permanecer en mí es igual que permanecer en la iglesia. Mire, los que no están en la palabra ni en la iglesia jamás pueden llevar frutos. Esto es muy cierto, como Jesús dijo. No pueden crecer ni llevar frutos del Espíritu Santo, tampoco el fruto de la predicación. Aquí dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Es verdad. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como el labrador las riega con agua, Dios da su palabra a través de la iglesia, ¿no? Y como Él cuida y administra a sus vides, Dios mira y cuida a su iglesia para que ella no sea enferma y le da alimentos. También dijo aquí, quitará pámpanos que no llevan fruto. Quitará, wow, es una palabra muy temible. Entonces, estos pámpanos van al infierno. No dice esto. Debemos ser usados por el Señor para siempre. La palabra quitar es podar. El labrador a veces corta las ramas del árbol, ¿sabe? Hay que cortar los 4 tipos de pámpanos. 4 tipos. Hay que cortarlos, los 4 tipos. ¿Qué? Primero, se corta el pámpano muerto. Segundo, se corta el pámpano que sube arriba, alto. Hay que cortarlo. Es cierto. Entonces, de esa parte cortada salen al costado otras ramas nuevas y ellas llevan uvas. Tercero, se corta el pámpano que está hacia abajo a la tierra. Hay que cortarlo. Y cuarto, los pámpanos que están enredados así, entre ellos, con los otros, hay que cortarlos.
Ay, 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 ay. Mire, 4 tipos de pámpanos. Recuerden, porque el pámpano muerto simboliza el corazón que es muy indigno de la vida de Cristo. Y el que sube arriba, alto, alto, simboliza soberbia, el corazón soberbio. Y el que está hacia abajo la tierra representa el deseo carnal hacia el mundo. Y los que están heredados representa la disensión y discusión entre los otros hermanos. Okay. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Por supuesto que frutos se dan ¿en qué parte? En pámpanos, es cierto. Los frutos se dan en pámpanos. Sin embargo, en realidad, los pámpanos, por causa de que ellos están conectados en la vid, pueden llevar frutos. Solo ellos mismos no pueden hacer nada. Quiere decir que el poder de llevar frutos no está en los pámpanos mismos, sino en la vid, en el árbol. Todas las partes de la vid son necesarias y ellas están conectadas. Por ello, pueden llevar frutos. Igualmente, el poder de llevar frutos del Espíritu Santo no está en nosotros mismos, sino en el Señor y en la iglesia. Por esto Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿No? Hay 4 pilares para la vida cristiana. Primero, palabra de Dios. Segundo, oración, comunión y predicación. Primero, como de la raíz se deben suministrar agua y alimento, esto se refiere a la palabra de Dios para nuestra vida cristiana. Hermanos, queremos crecer, queremos llevar buenos frutos, entonces necesitamos alimentos, energías de la palabra de Dios. Entonces, quiero que todos ustedes tengan su propia Biblia. Por favor, ahorrando dinero para otras cosas, compren su propia Biblia, ¿no? Y anotando, ¿cómo se llama? ¿No? Y vamos a leer juntos la Biblia, todos, sin excepción, todos. Es muy necesario. También, no solamente leer, debemos escuchar sermones, prédicas. Vamos a esforzarnos en asistir en todas las prédicas. Y leer, escuchar también hay que meditarlas. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué enseñanza hay para mí? Es meditar. También vamos a guardarla, vamos a obedecer a la palabra de Dios. Esto es como la raíz de vid. Es primero requisito de nuestra vida cristiana. Y las hojas reciben la energía del sol, ¿no? Sol representa la oración. Debemos orar mucho para nuestra vida cristiana primero y por la iglesia. Y mire, muchos miembros de nuestra familia todavía no son salvos. Si Jesús vendría hoy, ¿a dónde irían ellos? Necesitamos esforzarnos más en salvarlos, en predicar el evangelio. Para esto necesitamos energía del Espíritu Santo.
Vamos a orar más. Nuestra iglesia ya está planeando la construcción. Esa obra es muy grande. No podemos cumplirla solamente con nuestros esfuerzos, sino por la ayuda del Señor. Vamos a orar más, ¿no? Y mire, los alimentos y energía que reciben por raíz y hojas, por medio de las ramas que están conectadas, se trasladan hasta el fin de los pámpanos, ¿no? Están conectadas. Esto representa la imagen de la iglesia y la comunión. Como consecuencia de estos, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo y frutos de la predicación. Miren. También vamos a esforzarnos en participar en la comunión, ¿no? En la noche de miércoles a las 7:30 hay culto. Vamos a aprender la palabra y alabemos juntos. También tenemos tiempo de oración cada miércoles. Y sábado ya tenemos la comunión entre los jóvenes y los varones. ¿A qué hora? A las 7. ¿No? Las hermanas, madres también. Es una forma de comunión. Es muy necesario. Mire, una rama si está sola, entonces, ¿de qué forma puede llegar esa energía a ella? Hay que conectarnos juntos, ¿no? Todos son necesarios, todos. Quiere decir, si hace algunos de ellos y los otros no, lamentablemente no se lleva frutos. Por ejemplo, a pesar de que lee mucho la Biblia y ora mucho, pero si no tiene la comunión con los otros hermanos, es muy difícil de crecer bien y será muy difícil llevar frutos. Recordemos los 4 pilares de la vida cristiana. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y tercero, la comunión. Y último, la predicación. Esto. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Leamos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, vamos a ver la fe ejemplar de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es esto? La Biblia, ¿no? La Biblia. Perseverar en aprender la palabra de Dios. En tener la comunión, ¿okay? Y en orar. También versículo 46, y perseverando unánimes, ¿cuánto tiempo? Cada día, en el templo. Vengan a la iglesia cada día, ¿no? ¿Sí o no? Cada día, por favor, vamos a esforzarnos. Aún en cada reunión, cada culto, ¿no? Y partiendo el pan en las casas. Ya tenemos reunión por distritos. Por favor, abramos nuestra casa para recibir a los otros hermanos, ¿no? Teniendo comunión con ellos, compartiendo comida, pan. Es una gran alegría. Partiendo el pan.
¿Qué? Está bien. ¿No? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, versículo 47, leamos juntos. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una gran bendición del Señor para su iglesia. Debemos vivir así. Sí. También ellos se esforzaron en predicar para que muchas personas sean salvas. Hermanos, es una forma muy hermosa, ¿no? Vamos a imitar a ellos, ¿no? Perseverando en aprender la Biblia, en orar, en participar a comunión y en predicar. ¿Okay? Una cosa más, hermanos. Para llevar muchos buenos frutos, vamos a pensar en una cosa más. Veamos estas dos viñas. La de la izquierda está siendo administrada mejor. En estas dos viñas hay una diferencia importante. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Miren abajo la tierra. En la viña de la izquierda no hay hierbas, casi nada, poquito. Pero acá, muchas hierbas. Naturalmente, pasando poco de tiempo, de pronto hierbas aparecen. Cada día crecen muy rápido, ¿no? La razón por la cual hay solo pocas hierbas ahí no es porque no salieron hierbas, sino porque se arrancan a menudo o cada día. Estas hierbas quitan el alimento que debe ir al árbol y a los frutos. No pasan muchos días, aparecen muchas hierbas. Si las dejas solamente una semana, será así. Solo por una semana nada más. Debido a esto, hay que arrancar hierbas cada día, ¿no? Cada día. Mire, nuestro deseo carnal y pecado son así como estas hierbas malas. Nosotros, como ustedes están de acuerdo, cada día tenemos que pelear contra el pecado para quitarlo. A pesar de que hoy vencemos al pecado muy bien, pero podemos perder mañana. Por favor, recuerden, cada día debemos hacer esto. Arrancar hierba y dejar, rechazar, vencer al pecado. Cada día. Cada semana no, cada año no, cada día. Primera de Corintios 15, versículo 31. Leamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Wow. ¿Cuántas vidas tenía él? Cada día debía matarlo. Cada día muero. Mire, ¿qué es lo que hacemos morir hoy, pero vivifica otra vez? Esto es el pecado de nuestra vida y el deseo carnal, ¿no? Tenemos que hacer lucha contra ellos cada día y hacerlos morir cada día hasta que, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que cada día, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, para arrancar hierbas, una manera, arrancar en un día, una vez a la semana. Un día, ¿no?, a la semana. Y otra, arranca cada día, 7 veces a la semana. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más trabajoso? Mire, nos parece que arrancar cada día es más trabajoso, pero en realidad, en pocos días, las hierbas se arraigan profundamente. Sus raíces serán más fuertes y entre ellas se juntan. Es más difícil de arrancar. De igual modo, debemos dejar y quitar el pecado rápidamente, lo antes posible, cuando esto está pequeño. Por ejemplo, al principio, hermanos, surge el pensamiento adulterio. Surge y ve un video pornográfico. Aún en ese momento, si no se arrepiente y lo sigue, entonces será muy difícil parar. Esto lo puede llevar a cometer fornicación y ser ahogado en este pecado, ¿no? Desde que era pequeño debemos quitarlo. El pecado se puede multiplicar más rápido que las hierbas, como la levadura. Por lo tanto, hermanos amados, como para ganar buenas uvas de agua, necesitamos dar agua y abono a la vid, también debemos quitar las hierbas malas. Nosotros, por favor, tomamos la palabra de Dios abundantemente. También hay que botar las obras que el Señor aborrece. Vivamos diligentemente para el Señor, ¿ok? Esto es la vida digna de los que son bienaventurados. Salmo 1, busquemos en su Biblia. Salmo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Veamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Vamos a dejar el pensamiento y la forma del pecado y vamos a recibir la palabra de Dios y meditarla. Entonces, Dios les bendecirá muy abundantemente. Es la promesa de nuestro Señor Todopoderoso. Ahora, hermanos, recordando el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, vamos a hacer la Santa Cena. La cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Hermano Jorge, Saúl, por favor, y saque. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y al 26. Lentamente leamos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren, hermanos, en la última noche, antes que Jesús fuera crucificado, compartió el pan y el vino junto con sus discípulos. Y después les mandó que sigan haciendo esto. Se llama la Santa Cena. Tenemos un pan. Miren, hermanos, por favor, realmente este pan no es el cuerpo de Jesús. No. No obstante, por favor, tomando este pan, vamos a recordar el cuerpo de Cristo que fue rasgado por nosotros. ¿Okay? En memoria de mí, les dijo. También, aquí tenemos vino, copa. No es realmente la sangre de Jesús. No. Sin embargo, por favor, tomando esta copa, vamos a recordar y agradecer la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, ¿no? En memoria de mí. Por favor, les pido que participen en esta Santa Cena con un corazón adecuado ante Dios. Primero, todavía los que no están seguros de la salvación, es correcto que no lo hagan hoy. Podrán tener otra oportunidad. Por favor, tomar este pan y esta copa sin tener la fe verdadera del cuerpo y de la sangre de Jesucristo es un gran error. Si ustedes verdaderamente tienen la convicción de la salvación, entonces no hay ninguna otra razón para no hacer. Pero es primero requisito. Además, recibamos la Santa Cena reflexionando sobre nuestros errores, maldades. Vamos a arrepentirnos de muchos pecados que todavía no dejamos. Mire, ya todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Sin embargo, debemos vivir santa y rectamente. Aún así, todavía nuestro cuerpo es muy débil para vencer el pecado. Ya, obviamente, naturalmente, hemos cometido muchos pecados. Aún somos salvos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos con corazón sincero y con una disposición de que, Señor, desde hoy voy a votar
ellos. Voy a cambiar mi vida, ¿no? Por último, vamos a disponer nuestro corazón para vivir predicando la muerte del Señor. Aquí dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, tenemos que tener ¿cómo se llama? Voluntad, que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a esforzarnos juntos en predicar la palabra de Dios. Recuerden otra vez los 3 propósitos de la Santa Cena. Recordemos el cuerpo y la sangre del Señor. Y segundo, vamos a reflexionar y arrepentirnos de nuestros errores. Y tercero, vivamos predicando el Evangelio del Señor. Aquí dice, hasta que Él venga. El Señor vendrá pronto, ¿no? Vamos a vivir poquito más diligentemente, poquito más. El Señor vendrá pronto. Quiero que Dios les dé mucha bendición a mis hermanos amados. Okay.